lo ñote. De cuera que chevupe. Nene chan que chevupe che plantais. Planta irem. Nere tema ure ñonora cae orevu pero ñote ibe pues. Pamba ero ñote ibe pues yo fuera ian orevu pues covean orevu pues. Como siempre me decía mi papá, cuando vos ves, mira por las plantas de las hierbas, parece que tu hijo está creciendo. Ve como tu hijo, tu plantación. Mi planta yo veo así, me decía siempre. Desde ahí también aprendí cómo tenemos que amar y querer las plantas de hierba. Chema Cherera Juanita, soy de la comunidad de Utupora y mi cargo de acá es cacique. Encuentro mujeres, me fui, me presenté, me llevé un poco de mi trabajo de artesanía. Mi corazón decía, ¿por qué no contar tus sueños? ¿Por qué no contar tus sueños? Como que algo me dice. Y ahí, en ese encuentro de mujeres, conté que mi sueño es plantar hierba. Salió así de mi boca. Y ahí justo parece que fue mi sueño y el sueño se cruzó con Fabiana. Mi nombre es Fabiana Pose, soy vicepresidenta de Yerba Madre para Sudamérica. En el año 2023 hacemos el primer encuentro de mujeres acá en Argentina. Si bien la empresa desde sus inicios trabajó con comunidades indígenas en Paraguay y Brasil, no habíamos todavía trabajado con una comunidad indígena en Argentina. El encuentro nace como una respuesta a la necesidad para que las mujeres puedan compartir sus sueños, que son muchas veces inspiradoras para otras mujeres. En ese momento participaron 40 mujeres, productoras de yerba mate, educadoras, emprendedoras, donde Juanita se presenta y comparte su sueño de producir yerba mate. Y en ese momento fue como algo mágico, por así decirlo, porque yo hace años que estaba intentando trabajar con una comunidad indígena en Argentina. Así que bueno, a partir de ahí fue un solo sueño y empezamos a trabajar juntas para que se hiciera realidad. Juanita es una mujer líder, una mujer fuerte que lucha por su comunidad, para que su comunidad, sus hijos, sus nietos tengan un futuro mejor. Una mujer a veces de pocas palabras, pero mucha acción. La comunidad está ubicada cerca de un área protegida. Por eso la idea es, en las áreas que fueron degradadas o limpiadas, plantar yerba mate y también traer de nuevo ese bosque que fue degradado. Yerba Madre financió toda la construcción del vivero y después hay un asesoramiento continuo con la comunidad, viendo qué tal están las plantas. Estamos en contacto permanente por teléfono, por mensajes o visitando. Yo soy Marcelo, soy el hijo de Juanita y soy el encargado del vivero. Y voy al vivero todos los días, hago plantines de hierba, siembro. Tengo un cuadernito de registro, lo que voy haciendo, voy registrando y voy comunicando. La yerba mate para nosotros es muy importante, como una tradición que se venía haciendo de generación en generación, tanto para lo cultural como para ceremonia y todo. Como nosotros hacemos un cultivo bajo sombra, donde la planta de yerba mate convive en su hábitat natural con otras especies nativas, es como que al mismo tiempo que producimos yerba mate, esperamos traer de nuevo una parte del bosque. Se pueden
llegar a poner 2 camas, más tipo catre, ¿viste? Que capaz que ocupa menos espacio. Claro. Entonces vos tenés, mismo porque si tenés capaz que un enfermo y estás, no sé, capaz que te quedas una noche acá, tenés para descansar. Este proyecto tiene un objetivo muy claro y muy concreto, que es de generar ingresos que le permitan a ellos mejorar su calidad de vida. Pero creo que hay algo mucho más importante y mucho más profundo, que es el reconocer y valorar la cultura guaraní. Como vea el podcast Cherecoa comunidad Utupona dentro de 10 años más está gringüe, nieto cuere, está aprender a cuidar yo creo que a plantar a niño o putar y siempre está un sueño. Y bueno, si todo marcha bien, en 5 años ya ellos estarán en condiciones de vender su yerba mate. Y eso es importante para que ellos puedan tomar sus propias decisiones también, ¿no? Decir en qué quieren invertir su dinero. Cuando ya yerureta ñanderuetepe, todo esto fuera pona iñanderupe, y pota fuera yuma ñañoten, hoy cobe ian ñanderupe ya yarupa. Lo mismo ñandemembu irem coa esto eta chañanderupe.